Creo que una de nuestras promesas para este año es crecer espiritualmente, tener una vida más abundante en la fe, en el conocimiento de Dios y todo lo que tenga que ver con esa convicción en mi corazón de que es Dios quien está obrando su perfecta voluntad en mi vida. Y uno de lo que se trata precisamente es esa fe, desafiar esa fe en la vida de la persona. Ustedes recuerdan que hay muchos textos bíblicos donde nos hablan precisamente que Dios probó, por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios probó a Abraham, la fe de Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice que a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Tú te podrás imaginar eso, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de Harán y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿No? ¿Y para dónde, Dios? ¿No? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde es la tierra o qué es? ¿Hacia dónde? Y ya te podrás imaginar a lo mejor, y digo, no es así porque no dice la Escritura así, pero imaginemos un poquito en la actualidad, ¿no? Que alguien diga, oye, pues dije Dios que hagamos esto, y pues eso está fuera de todo nuestro entorno, y tú dirías, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? O sea, no se puede, hagamos las cosas razonablemente, no así. Pero fíjese que muchas veces eso es lo que prueba Dios, la fe del hombre, la fe del corazón del hombre. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Y así lo dice Hebreos. Y Abraham se fue sin saber a dónde iba. La Biblia también nos habla acerca de esa fe, que la fe es esa fe que anhela o desea algo, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Y todo tiene que ver con fe en la vida de la persona, en la vida del creyente, aún en las cosas que parecieran más sencillas y otras más difíciles. Necesitamos la fe para caminar, y una fe desafiante, una fe que se atreva a creerle a Dios con todo el corazón. Y este es el propósito personal y es el propósito que yo quiero transmitirles a ustedes este año, una fe desafiante, que le creamos a Dios con todo nuestro corazón, a pesar de las situaciones que nosotros podamos ver. Yo les compartí en la mañana precisamente de Caleb. ¿Se acuerdan ustedes de Caleb? Es un hombre que a los 40 años de edad Moisés lo manda con un grupo de personas a espiar la tierra. Y ahí va Josué, Caleb y todos los demás. Dice la Escritura que muchos llegaron después de ir a reconocer la tierra y dijeron, no, pues es una tierra buena donde fluye leche y miel y hay higos y hay todo muy bueno. Pero hay un problema, están los hijos de Anac ahí. Son gigantes y al lado de ellos nos vemos como langostas. Y dos hombres con un espíritu diferente, es decir, con una mente diferente, dijeron, sí, es cierto, hay gigantes, están ahí, la tierra es buena, pero Dios está con nosotros y podemos ir y tomar la tierra. Y Josué y Caleb fueron los dos hombres que entraron a ese lugar. Interesante, toda esa generación negativa que no creyó a Dios, pereció, murió. Y Caleb vio desaparecer esa generación que no le creyó a Dios. Pasaron 45 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Caleb de que él iba a recibir por heredad Hebrón. Y cuando Josué, en un momento dado, en una plática que tenía con Caleb, Caleb le dijo, Josué, ¿recuerdas que hay una palabra que Dios le dio a Moisés y tú estabas presente ahí cuando esa palabra se la dio y le dijo que me iba a dar la tierra de Hebrón? Eso hace 45 años sucedió atrás. Hoy tengo 85 años, dijo Caleb, y hoy estoy más fuerte que nunca. Mis fuerzas están renovadas. Tengo fuerzas para continuar caminando en esta vida. Y cuando Josué le escuchó decir esto a Caleb, le dijo, pues ahí está la tierra,
Caleb le dijo: dame ese monte, porque es mío, me pertenece. Dios me lo dio. Es cierto, ahí están los anaseos adentro, pero con esta misma fuerza que tengo voy a entrar a la tierra y destruir a los anaseos, porque esa tierra es mía, me pertenece. Y dice la Escritura que Dios dio a Caleb la tierra de Hebrón. Es decir, Caleb le creyó a Dios, cuando una multitud de hombres no le creyeron a Dios. Una multitud de hombres lloraron porque mejor era estar allá en Egipto, donde tenían una mente de esclavo, a creerle a Dios en una mente de decir: sí, Dios es el Dios de todos los cielos, el Dios todopoderoso, es el Dios fuerte y temible, a Él le creo. Sí hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Y amados hermanos, de eso se trata esta vida, de caminar por fe, creyéndole a Dios. Cuando tú lees ahí este mismo pasaje, miren, rápidamente, vean ahí Números 14, versículo 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. No quiere decir, no hablando espíritu en una forma como se entiende aquí, sino una mente renovada, una mente diferente. Dice: y decidió ir en pos de mí, en lo que yo le dije, en lo que yo le hablé. Él fue en pos de mí, en pos de lo que yo le dije. Y dice: y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. O sea que Caleb llegó a la tierra, la vio que era buena la tierra, llevó las buenas noticias al pueblo y le dijo: la tierra es buena. Sí, están los hijos de Anac allá, pero la tierra es buena y nosotros podemos más que ellos. Y regresó y dio las buenas noticias, y dice aquí la misma Escritura que esa tierra era para él y para su descendencia en posesión. Ya se le había otorgado Dios a Caleb aquella vez que entró con aquella multitud de personas, 40 años atrás. Y dice el versículo 30, vean, dice: por vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero no, dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. Es decir, aquellos hombres no entraron, solamente 2 hombres que le creyeron a Dios, que vivieron por fe, que creyeron lo que Dios le había dicho. Y ellos perecieron en el desierto, murieron, esa generación. Miren, versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. O sea, toda aquella generación murió. ¿Quiénes solamente quedaron con vida? Josué y Caleb quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y los demás murieron. ¿Cuánta gente hoy están muertas espiritualmente porque no creen en lo que Dios ha dicho? Porque no creen en lo que Dios ha hablado. Porque le creen a otras cosas menos a Dios. Esos hombres llegaron con unas noticias terribles, de desastre, de destrucción. 2 llegaron con buenas noticias y solamente 2 entraron y los demás no. Esto nos habla precisamente de cómo nosotros recibimos la información que Dios nos da. Unos la reciben de una manera, otro de otra, pero lo que radica en sí de cómo vemos las cosas es lo que hay en el corazón. Cuando Josué, ahí mismo, en el libro de Josué, capítulo 14, vean rápidamente ahí porque quiero llevarlo a la otra historia que es nuestro tema de hoy. Josué 14, versículo 7, vean lo que dice la Escritura. Yo
era de edad de 40 años. ¿Cuántos tienen aquí 40 años? Todos son chamacones, ¿verdad? Todos tienen 15, 16, 40 años, fíjense. Gloria a Dios, hay varios de 40 años. 40 años, dice. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Dice, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo no traje noticias malas, yo traje noticias de verdad, como lo sentía mi corazón. Noticias donde realmente yo sabía que Dios nos iba a dar esa tierra. Yo vine con buenas noticias, no vine con malas noticias. Ahora, darle vuelta a la página ahí, en el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti. Otra manera, la tierra que tú pisaste hace 40 años es para ti. Y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Por cuanto cumpliste, por cuanto obedeciste, por cuanto le creíste a Dios, esa tierra es tuya y de tus hijos. Note que nosotros podemos heredar a nuestra siguiente generación una fe genuina, una fe que le cree a Dios. La mejor herencia que le podamos dar a nuestra generación es nuestra fe. Es lo que nosotros creemos en Dios. Aquí hay pequeñitos, fíjense, una nueva generación que tiene que creerle a Dios. Pero si ve a sus padres dudar, si ve a sus padres decir, no, pues yo creo que Dios no lo hará, o Dios se olvidó de nosotros, ¿qué fe le estás heredando a tus hijos? ¿Qué fe le heredas a la siguiente generación? Ellos van a crecer débiles en la fe, porque estarán viendo la figura del Padre, que el Padre en lugar de atraer buenas noticias, decía malas noticias. Hijo, no hay para comer. Hijo, Dios se olvidó de nosotros. Hijo, Dios nos dejó. Hijo, Dios no es Dios. Porque si fuera Dios, hubiera sanado a tu mamá, hubiera sanado a tu papá. Esa fe no nos sirve para caminar en la vida. Cantamos nosotros hace rato aquí que aunque la higuera no florezca ni haya frutos en la vida, con todo eso yo le creeré a Dios. La fe no se trata solamente de lo que tengo, de lo que poseo, sino de lo que logro alcanzar a través de creerle a Dios con todo mi corazón. De eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Esa convicción de lo que yo no veo, pero lo espero y lo creo con todo mi corazón que vendrá. Y vivo creyendo en la promesa de Dios. Vivo creyendo que Dios lo puede hacer. Dice la Escritura en este mismo capítulo, versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Fíjese, en otra traducción dice, Jehová me ha hecho vivir todos estos años con salud, como Dios lo ha dicho. Dice la Escritura que Dios nos prometió una vida y una vida en abundancia, ¿es cierto? ¿Quiénes somos los que echamos a perder quiénes son los que echan a perder los planes de Dios? Nosotros. No nos cuidamos, no cuidamos nuestro corazón, no cuidamos nuestra vida, no nos cuidamos. A veces somos dijeran por ahí la canción, un desastre, ¿verdad? En nuestra propia vida. Y a veces no alcanzamos los años que Dios nos da en esta vida por lo mismo. Yo les platicaba en la mañana a las personas que el año pasado, por ejemplo, yo estuve en una reunión y desayuné unas entomatadas, que me encantan las entomatadas, y muy ricas.
Y como a la media hora me dio un dolor en el estómago, pero terrible, que sentía yo que el aire se me iba. Y pues me asusté y fui a un doctor cercano y total me revisó y me checó y dice, no, pues está bien usted. Yo creo que fue el ácido del tomate. Dije, ay, bendito tomate, pero bueno. Y ya me dio un tratamiento, se me quitó, pero me mandó a hacer unos estudios. Y me dijo, hágaselo en cuanto los tenga, me los manda. Me los hice, se los envié y dice, bueno, pues todo está bien, salvo estos 2 puntos aquí que están bastante elevados los índices, que son prácticamente la resistencia a la insulina. Usted tiene una resistencia a la insulina muy elevada. Lo único que podemos hacer es bajarlo con dieta y haciendo ejercicio. Así que a partir de hoy hacer ejercicio. Dije, pues vamos a hacer ejercicio. Le dije a Brian, ¿sabes qué? Hijo, vamos a meternos. Brian, quizás yo qué culpa tengo, pero también me llevé a Brian. Vámonos, Brian, a hacer ejercicio. Y me fuimos con Brian. Y ahí en el lugar donde vamos, estaba un doctor que conozco. Y ahí estábamos los dos platicando y yo levantaba una pesa y ay, pesa mucho, otra pesa mucho y así estábamos, ¿no? Y dijimos, es que ya a esta edad ya no tan fácilmente lo hacemos, ¿no? Y viene el entrenador y nos escuchó y nos dice, ¿qué están diciendo? No, pues que es que a esta edad, ¿qué pasa con ustedes? Dice, si están jóvenes, ¿sí? No le voy a decir cuántos años tengo. Pues están jóvenes, dice, no estén diciendo que no pueden. Hay gente que tiene 70 y tantos años y miren que no sé qué, y nos empezó a exhortar ahí el entrenador. Ya lo dejamos y nos fuimos a hacer ejercicio. ¿Y por qué te platico esto? Porque mira, hay veces que hay gente que tiene 40 años y vive como de unos 70, 80, con el respeto debido a los 70, 80. Cansados, fatigados, ya con ganas, ya que venga Cristo y yo me vaya. Jovencitas de 27 años, ya, ay Dios, ya, llévame Señor. Porque no se satisfacen en la vida que están llevando. Porque su vida no es una vida de fe, de creerle a Dios. Cuando Caleb tiene 85 años, Caleb pide el monte Hebrón. Y fíjense, algo interesante, miren rápido. Dice, versículo 10, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Y note cómo estaba la vida de Caleb. Versículo 11. Todavía estoy ¿qué? Tan fuerte que seas aún más que cuando yo tenía 40 años. 85 de edad y estaba fuerte. Si hoy viviera Caleb le preguntaríamos ¿qué tomabas? ¿Qué comías? ¿No? ¿Sabes por qué él vivía así? Porque tenía una fe inquebrantable, una fe desafiante. Él creía en la promesa de Dios. Él creía firmemente que Dios le había dado ese monte y que él iba a poseer esa tierra. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero él lo creía. Y él dijo, Dios me mantuvo todos estos años con buena salud hasta ver poseer la tierra que Dios me había dado. Él sabía que no se podía ir de esa tierra sin antes haberse cumplido la promesa de Dios. Tú no te puedes ir de este mundo hasta que no se cumpla la promesa de Dios en tu vida. Estás aquí. No te sientas ya que no hay nada que hacer. Ay, porque pasó esto en mi vida, porque sucedió esto. Dale gracias a Dios que pasó eso. Porque hay otras cosas mejores por venir. Hay otras cosas que Dios tiene preparado para ti. Hay otra tierra que conquistar. Miren, hay veces que nos andamos peleando por cosas que no tienen razón de ser. A veces nos peleamos por nimiedades de la vida, en lugar de preocuparnos porque esa promesa que Dios dio para mí y para mis hijos se cumplan. Dice la Escritura que él tenía más fuerzas que antes. Dios había renovado las fuerzas de Caleb
para entrar y poseer la tierra que Dios le había dado. Y entonces dice el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Un hombre que tenía fuerzas para seguir peleando, para seguir conquistando naciones, para seguir avanzando en su vida. Las fuerzas de él se habían renovado. Repito, creamos que esta palabra es una palabra para tu vida y para mi vida, que este año es un año de crecimiento, de fe en lo espiritual, de conocimiento de Dios, pero también de una renovación de Dios en mi espíritu. En mi espíritu. Y tenemos que tener esa fe que nos transmiten hombres de Dios en esta palabra. Para eso tenemos la Biblia, para entender, para poder escudriñar, para poder analizar cómo fueron la vida de ciertos hombres, qué hicieron bueno, qué no hicieron bueno, hacer lo bueno y no hacer lo otro. Por eso la Biblia es así, está llena de historias que aparecieran que para algunos no deberían de haber sido, pero fueron y están ahí. Historias como la de David, como la de Salomón, como la de Caleb, como aquel hombre que no daban tampoco un peso por él. Y David lo mandó a llamar. Y le dijeron, ¿dónde está el hijo del rey? Allá está en Lodebar, tráiganlo. Allá estaba todo tullido, todo paralítico. Y dice, a partir de hoy te vas a sentar en la mesa del rey. Y vas a vivir en la mesa del rey y te vas a sentir como rey. Porque esa es tu heredad. Y Dios restituyó la vida de aquel hombre a través de David. Pero es lo que tenemos que hacer nosotros, creerle a Dios que todavía hay tiempo para conquistar grandes cosas. Y yo no estoy hablando de ningún tipo de positivismo. Estoy hablando de conquistar. Quizás, por ejemplo, tienes a tu familia que no es cristiana. A tus hijos, no sé. Alguienes que dudan en la fe. Es tiempo de conquistar, es tiempo de ir a tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que si nosotros creemos con todo nuestro corazón, nuestra familia será salva. Cree tú y toda tu casa será salva, ¿cierto o no? Cree tú y toda tu casa será salva. Y si no estás siendo esa promesa cumplida en tu vida, tú sigue adelante, creyendo que tú verás a tu familia viniendo a los pies de Cristo. Que aquella situación que tú dices que no ha pasado, que lleva años, tú créele a Dios que eso sucederá. Miren, de verdad, yo se lo digo con todo mi corazón, porque yo lo he vivido en carnes propias. Yo llevo años padeciendo una cuestión de estómago, un día bien, otro día mal, un día bien, otro día mal, pero yo estoy creyendo que algún día yo estaré bien. Yo le creo a Dios, que Dios ya me dio mi sanidad, pero yo sigo avanzando, yo sigo luchando, yo sigo en la fe creyendo. Y ahí es lo que tenemos nosotros que hacer. Este hombre se levantó y dijo, tengo fuerzas para pelear todavía. ¿Cuántos tienen fuerzas para seguir adelante este año? Tengo fuerzas para seguir adelante. Versículo 12 dice, dame pues ahora, no mañana, ahora, este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Fíjense, a veces nosotros esperamos la promesa de Dios sin nada más entrar y poseerlo. No, Caleb, 45 años después, ese mismo monte estaba habitado por los mismos anaseos. Y él dijo, tengo 85 años, todavía tengo las fuerzas para entrar a ese monte y derrotar a los anaseos. Dios está conmigo y así lo vamos a hacer. Y se alistó para el día de la batalla y se alistó para el día de la guerra. No se quedó esperando que Dios le diera el monte. Él se levantó y accionó. Él se levantó y actuó. Hay mucha gente que se quedan esperando que le caiga todo del cielo.
pero no son capaces de levantarse y decir: vamos, poseamos lo que Dios nos ha dado, rescatemos a mi familia, rescatemos a mis hijos, vayámonos y metámonos donde tengamos que sacar a nuestra generación de ahí. Yo le decía en la mañana que David Wilkerson fue en esos lugares de Estados Unidos, no recuerdo el lugar, a sacar de la podredumbre, de los lugares más recónditos y de las pandillas más grandes a Nicky Cruz. Cuando fue, su esposa de David Wilkerson estaba embarazada, a punto de dar a luz, y David le dijo: Dios, siento que Dios me está mandando a rescatar a unos pandilleros en tal lado. Y le dijo a su esposa: ve. Y dijo: hey, pero estás embarazada, a punto de dar a luz, ve, obedécele a Dios. Y David fue en búsqueda de aquellos pandilleros. Cuando llegó y le empezó a predicar, empezaron a golpear a David Wilkerson. En el piso lo golpearon, le abrieron la cara, y ahí en el piso le decía David Wilkerson a Nicky Cruz: Dios te ama. Yo vine aquí para decirte que Dios te ama. Yo vine aquí para decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios alcanzó la vida de Nicky Cruz, un hombre que ha alcanzado muchísimas vidas para Cristo. Él estaba perdido en las drogas, él estaba perdido en el pandillerismo. Dios mandó a un hombre que se atrevió a ir a ese monte a rescatar a un perdido. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos este año a ir y rescatar lo que el enemigo nos robó, sabiendo que Dios está con nosotros? Es tiempo de levantarnos y tener una fe desafiante y decir como Caleb: hoy tengo tantos años y estoy más fuerte que ayer para seguir luchando por mi familia, para seguir luchando por mi generación, para seguir luchando por aquellas cosas que aún están por alcanzarse. Pero hay problemas, sí los hay, pero Dios está conmigo. ¿Cuánto lo creen? Pero Dios está conmigo. ¿Es imposible? No hay nada imposible para Dios. Y este hombre se levantó, pidió el monte, le dijo: yo tengo fuerzas para seguir adelante. Versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel, porque él se mantuvo creyendo en la promesa. Él se mantuvo creyendo en la promesa. 45 años pasaron para alcanzar la promesa de Dios. ¿Cuántos años llevas tú esperando la promesa de Dios? Y la respuesta es: no te desesperes, vendrá, seguramente vendrá, pero créele a Dios con todo tu corazón. Y la fe que hoy te transmito es esa fe desafiante de creerle a Dios aún en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en donde tú aparentemente ves todo oscuro. Pero haz como hizo Caleb. Caleb habló lo que había en su corazón. Caleb habló lo que había en su corazón, y en su corazón había la palabra de Dios. Que Dios le dijo: vaya y tomen por heredad la tierra que yo les doy. Esa es la palabra que traía Caleb dentro de su corazón. Y cuando ellos fueron creyendo lo que Dios le había dicho: esa tierra es de ustedes. Esa tierra donde fluye leche y miel es de ustedes. Tómenla por heredad. Amados, se trata de una fe que desafíe a la persona, al creyente. Ahora sí, una vez que puse este fundamento, vámonos rápido a Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales,
Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero rescatar 3 cosas aquí rápidamente en esta historia, de esta fe desafiante de estos hombres, como la fe desafiante de Caleb. Note por favor lo siguiente. Quienes han leído un poco la historia sabrán el antecedente que está en Números y en Levíticos en cuanto a la vida de los leprosos. ¿Cuál era la vida de los leprosos? Era estar apartados. Ellos no podían estar donde estaban los demás. Ellos tenían que tener una campanita ahí para poder, cuando venía alguien, ellos tenían que tocarla porque no podían acercarse, porque había unas leyes de consagración y que no podías tocarlo porque te contaminabas. Y la lepra, bueno, todos sabemos que es sinónimo de pecado y en fin. Pero estos hombres vivían apartados, no podían acercarse a los demás. Y ellos tenían que estar ahí hasta que fueran llamados para que el sacerdote los revisara y viera la condición de su piel. Y los sacerdotes son los que determinaban si el leproso estaba limpio o no, o seguía enfermo de lepra. Ellos no podían entrar al campamento, les tenían prohibido entrar. Y note a continuación lo que dice la Escritura. En este contexto de que no podían entrar, de que era prohibido que ellos se acercaran a los demás, ellos salen de ese lugar desafiando a las mismas leyes de ese tiempo. Y salen y se encuentran con Jesús. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaron entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. No había entrado a la aldea cuando vienen los 10 leprosos. Se salen desafiando lo que no tenían que hacer. Ellos se salieron y fueron donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús, y fueron y le dijeron: Señor, alzando la voz, le diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, lo primero que tú y yo encontramos aquí, a unos hombres que se atreven a desafiar su propia vida. Ellos dicen: ¿qué es mejor? ¿Morir en el intento de buscar a Dios o quedarnos aquí, esperar hasta que la lepra se nos vaya y ser declarados sanos, a tener ya aquí la oportunidad de encontrarnos con Jesús? ¿Qué es mejor? ¿Morir en el intento de buscar a Jesús o quedarnos aquí estáticos a ver qué pasa? Caleb no se quedó estático. Caleb dijo: dame ese monte, yo voy a ese monte. Los leprosos dijeron: ahí está Jesús, vamos donde está Jesús. ¿Te acuerdas de aquella mujer con flujo de sangre también? Cómo la gente la apretaba y no la dejaban pasar. Ella se abría paso en medio de la multitud, porque ella quería tocar el manto de Jesús. Si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré salva. Y abriéndose paso en la multitud con una fe desafiante, rompiendo los protocolos, llegó y tocó el manto de Jesús. Y estos hombres desafían esa fe interna en su corazón y dijeron: vamos, es mejor morir en el intento que quedarnos aquí toda la vida, que la piel se nos siga desprendiendo, que sigamos oliendo mal, que las moscas se nos sigan dando vueltas,
que estemos aquí nada más 10 mirándonos y acordándonos de nuestra vida, de todos aquellos momentos tan difíciles y seguir llorando, o levantarnos e ir en búsqueda de aquel que todo lo puede. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú, hermano, hermana? ¿Quieres continuar este año esa vida misma? ¿O desafiarte y levantarte y creer que ahí está Jesús? Que tú te puedes levantar como aquellos hombres y decir, si está Jesús aquí en casa, aquí voy a buscarlo. Es mejor morir en el intento que quedarme esperando hasta ver cuándo suceden las cosas. Y muchas vidas están así. Se mueren como aquellos hombres esperando a ver cuándo pasan las cosas. Y no son de aquellos que se levantan y dicen, vamos, porque Dios está con nosotros. Levantémonos porque es tiempo de levantarse y decir, Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo primero que ellos hicieron es, vamos donde está Jesús. Lo primero que tú tienes que hacer este año, si quieres tener esa fe en tu corazón, levántate y ve donde está Jesús. Búscalo en oración. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. No podemos quedarnos estáticos en este año, pensando, a ver, pues todo está bien, está mal, o lo que está sucediendo. Levantémonos a orar por nuestra nación. Levantémonos a orar por nuestro estado, por nuestra familia. Levantémonos y peleemos y subamos al monte a rescatar a nuestra familia. No podemos quedarnos así. Los leprosos dijeron, no podemos seguir leprosos. O nos levantamos y vamos donde está Jesús, o seguimos igual. Ellos prefirieron ir donde estaba Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo que hicieron fue pedirle misericordia. Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ya no podemos seguir viviendo así, alejados de todos los demás, muriéndonos aquí, viéndonos cómo se nos cae la piel a pedazos. Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Mira cómo ya se nos ven los huesos. Mira cómo hiede. Mira cómo tenemos gusanos. Ya no podemos seguir viviendo así. Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ellos imploraron la misericordia de Dios. Y algo que tenemos que aprender nosotros también en esta fe desafiante es poderle decir, Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. No podemos seguir viviendo así. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a salir de esta leprosidad que vivimos. Ayúdame, Señor, a salir adelante el estado de putrefacción que vivo. Mire, hay jóvenes, hay personas que tienen 30, 25 años y de verdad viven una vida deplorable. Tienen todo para salir adelante, las fuerzas de la juventud, y ahí están esperando a ver qué sucede en sus vidas. Qué lamentable es eso. Qué tristeza. Matrimonios esperando a ver que el otro cambie para que la otra cambie también. A ver si él da el primer paso para que yo dé el segundo. Así no se puede. No podemos caminar en esta vida así. O nos levantamos y nos tomamos de la mano de Dios y le creemos a Dios con todo nuestro corazón, o de plano, como aquellos hombres, nos dejamos morir en el desierto. Yo quiero ser de los que se levantan todos los días creyéndole a Dios. Es preferible morir en el intento creyéndole a Dios que esperar que las cosas sucedan y siga yo de leproso. ¿Tú de cuál quieres ser? ¿De los primeros o de los segundos? Neutro, entonces, porque nadie dijo nada. Yo quiero ser de aquellos que se levantan en fe y le creen a Dios que este año es un año de vivir por fe,
de creerle a Dios que las cosas van a mejorar y las cosas serán mucho mejor este año que el año pasado. Y que cosas van a ser rescatadas de mi familia. Algo nuevo Dios traerá este año. Pero si yo me quedo esperando a ver hasta cuándo suceden las cosas, ahí me quedaré en el intento. Estos hombres se levantaron. No le importó que la demás gente estuvieran ahí, que los apedrearan, que le dijeran, guácala, igual es muy feo, vete para allá. Ellos dijeron, no, ahí está Jesús, ahí está la oportunidad de mi vida. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad de mi vida. Aquí está Jesús y yo voy a ir donde está Jesús. Le voy a implorar misericordia y le voy a pedir que me sane, que me ayude, que me saque de esta situación en la que estoy viviendo. Que me quite esa lepra de orgullo que tengo y que pueda yo ir a buscar a Jesús en humildad y decirle, ayúdame, te necesito, Jesús. Te necesito en mi vida. La verdad, esta lepra me está carcomiendo. Ya no puedo más. Ten misericordia de mí. Y fíjense la respuesta. ¿Qué más hubiese pasado en la vida de aquellos hombres que haber sido sanados al instante? Y hay mucha gente que buscan a Jesús para que sean resueltos sus problemas al momento. Señor, ya quítame este aguijón, ya Señor, quítamelo. Señor, quítame este problema ya ahorita. Ya no aguanto más. Por favor, Señor, libérame de esta situación. Señor, el marido, ¿te lo llevas o te lo mando? Ya no aguanto más. Cuando ellos llegan a Jesús, note lo que Jesús le dice. Mire, Jesús no le dice, están sanos, sino Jesús le dice, versículo 14, cuando Él los vio, note lo que dice la Escritura, cuando Él los vio. Di conmigo, cuando una vida está desesperada, di conmigo esto, cuando una vida está desesperada y clama a Dios, no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Él lo ve cuando hay un corazón sincero. Jesús lo vio. Esto me dice que Dios está atento a mi clamor, que Dios está atento a mi anhelo, a mi deseo, a mi desesperación, a mi angustia. Él los vio y dice, y les dijo, ¿qué les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dos cosas en este pasaje. Primero, los vio, que fue lo que ya les expliqué. Segundo, les dijo, vayan al sacerdote. Ni tan siquiera le dijo, tu fe los salvó. Por tu fe quedaron sanos. No. Había una ley en el Antiguo Testamento que tenía el leproso que irse a mostrar ante el sacerdote para saber cómo estaba su condición de lepra. Y lo dije hace rato, ellos tenían, los sacerdotes, que decir, sí, está bien, ya está limpio, se regresa al campamento, tú no, tú sigues igual o peor. Pero el sacerdote es el que daba el visto bueno de la lepra de aquella persona. Y note, por favor, que estos hombres se fueron creyendo lo que Jesús le había dicho. Esa es una fe desafiante. Esa es una fe que desafía. Porque ellos no le dijeron, ¿y por qué no me sanas ahorita? Tú tienes el poder para hacerlo, ¿por qué me mandas al sacerdote? En ese caminar de aquí a donde estaba el sacerdote, me puedo encontrar con una multitud de personas y me pueden apedrear, porque está prohibido andar entre la gente con lepra. O sea, no es posible eso. Sin embargo, ellos agarraron y caminaron en leprosos, creyendo lo que Jesús le había dicho, empezaron a caminar.
Pero note lo que dice la Escritura, que cuando iban caminando, se dieron cuenta que habían sido sanados. Di conmigo, eso es fe. Eso es fe. Abraham, vete de tu tierra. ¿A dónde? Vámonos. Dios dijo que me fuera, yo me voy. Otros preguntarían, pero si Dios no te dijo a dónde, ¿para qué te vas? ¿Para qué te mueves? No, Dios me dijo, yo me voy. David Wilkerson dijo, Dios me dijo que fuera, yo voy. Esa es fe. Ese es creerle a Jesús. Ese es creerle a Dios. Que yo voy creyendo lo que Dios me ha dicho. Y en el camino sucederán cosas que tú ni te imaginas. Ellos experimentaron en el camino su sanidad. Ellos cuando se vieron que su piel empezó a cambiar, ni llegaron a donde estaba el sacerdote cuando ellos ya estaban sanos. Su piel se había restaurado, su vida se había restaurado. Pero algo más todavía, fíjense qué interesante. Y esto me llama mucho la atención de este pasaje. Muchas veces lo leemos así, nada más de pasadita, pero no entramos a profundidad y ver las partes más interesantes y más emocionantes del pasaje. Porque cuando ellos salen, ellos no le preguntan a Jesús o no le cuestionan a Jesús, ¿por qué no me sanas ahorita? Ellos eran extranjeros. Y ellos le creyeron a Jesús lo que le estaba diciendo. Y cuando ellos van y se dan cuenta que están sanos, vean lo que pasó. Cuando Él los vio y le dijo, id a los sacerdotes, mientras iban fueron limpiados, dice la Escritura. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido, ¿qué? Sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Note por favor la historia. Cuando ellos iban, uno de ellos se da cuenta que había sido sanado. ¿Cuál era el mandato que Jesús le había dado? Vayan y preséntense al sacerdote. ¿Estamos? Cuando él va, se da cuenta que está sano, ¿qué hace? Se regresa y ya no va al sacerdote, sino se regresa al sumo sacerdote, a Cristo. ¿Se regresó a qué? A darle ¿qué? Las gracias por lo que Jesús había hecho en su vida. No llegó a donde estaba el sacerdote, ya no era necesario llegar allá. Porque Jesús en el camino ya lo había limpiado. Lo que Jesús quería probar en ellos era qué tanta fe tenían en lo que Él estaba diciendo. ¿Qué tanta fe tienes tú en lo que Dios te ha dicho? ¿Qué tanta fe tienes tú en lo que Dios te ha hablado acerca de la condición y del monte en el que tú estás viviendo? Para que te levantes este día y tomes esa actitud que tuvo Caleb, esa actitud que tuvieron estos hombres de ir y decir, vamos, entremos y toquemos puerta, busquemos a Dios. Porque esta promesa es para mi vida, esta promesa es para mi casa, es para mi familia. Ellos no se quedaron así, se arriesgaron. Corrieron el riesgo de ser apedreados en el camino, pero ellos obedecieron a Jesús. Uno de ellos regresó y le dijo, gracias Señor. Y la tercera cosa que yo quiero hablarte esta mañana precisamente es eso, gratitud en tu corazón hacia lo que Dios está haciendo en tu vida. Es lo que estos hombres tuvieron en su fe. Fueron en búsqueda de Jesús, clamaron misericordia y cuando se vieron restaurados, uno de ellos llegó y le dio las gracias a Jesús. Pero note, ¿y los 9? ¿Dónde quedaron? Quizás
No dice la historia. Quizás llegaron al sacerdote. Otros, tal vez, se fueron con su familia. Ya tengo años de no ver a mi familia. Ya me voy sano. Otros quizás dijeron, pues vámonos con mis cuates a celebrar que ya estoy sano. Otros quizás, pues vámonos de viaje total. Ya mi situación cambió. Pero uno de ellos dijo, no, primero está Dios y luego lo demás. ¿Cuántos glorifican a Dios esta mañana? Primero está Dios y después lo demás. Los otros dijeron, primero está la familia, quizás después los sacerdotes y a lo último quizás Jesús. Pero aprende, hermano, que cuando tú recibas algo, primero es Dios. Primero es Dios. Primero es Jesús. Y mucha gente este principio no lo vive porque solamente ven pasar las cosas de Dios y no le dicen, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que tengo. Gracias por estos años que me has cuidado. Gracias. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo yo he tenido para comer. Gracias. Hay muchos hoy en día, fíjense lo que voy a decir, y quizás me están escuchando acá, van a pagarlo ahorita, que pueden venir a las reuniones y prefieren mejor, con la familia, con los cuates, acá, y los ves disfrutando pasteles y todo lo demás allá, pero se olvidaron de Dios. Son facebookianos. ¿Sí entendieron, verdad? Yo me congrego en Facebook. Ayer me encontré unas personas que no asisten aquí y me preguntaron cómo son, dónde están sus reuniones y cómo son, a qué hora son. Gente que nos han visto en nuestro caminar, nos conocen y dicen, tengo ganas de ir allá. Y te preguntas, ¿y los demás que deberían de estar aquí? ¿Dónde están? Porque su fe no es como la de ellos. Su fe no es una fe desafiante. Ellos dijeron, pues nos vamos con la familia y a Jesús, olvidémoslo por un momento. Este hombre dijo, no, yo me regreso a darle gracias al que me sanó. Yo me regreso a darle gracias al que recibí la bendición de estar sano. Y le dije, Señor, gracias. Miren, fíjense a veces cómo nos perdemos encuentros con Dios cuando ponemos prioridades en nuestras vidas. Aquellos 9 se perdieron el encuentro con Jesús. Uno solo tuvo el encuentro con Jesús. Tal vez Jesús estaba esperando que ellos regresaran para tener un encuentro con ellos y ellos se fueron porque le dieron prioridad a otras cosas menos que darle gracias y clamaron misericordia y Dios le respondió y Jesús le respondió y el mismo Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? No eran 10. ¿Sabes qué te dice esto, hermano? Que Dios hace salir el sol para buenos. Algunos le van a agradecer a Dios, otros no, pero la naturaleza de Dios es darle a los hijos, a la gente, lo que piden. Pero si ellos son ingratos, allá ellos. ¿Estamos? Pero Dios, en su infinita misericordia, porque esa es su naturaleza, de darles a aquellos que piden de buen corazón. Ellos tenían un buen corazón, quizás a la mitad, pero lo tenían. Estaban divididos. Y tú no puedes vivir dividido en esta vida. O amas al 100% a Dios o definitivamente no. ¿Me explico? Ellos llegaron y tuvieron un encuentro con Jesús. Él es el único que tuvo el encuentro con Jesús. Fue el que llegó y le dijo, gracias Jesús. Pero ahora miren, note lo siguiente. Se postró, dice, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a gran ¿qué?
voz. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni tan siquiera era del pueblo de Dios. Fíjense cómo esa fe lo llevó a tener un encuentro con Jesús. Y esa fe lo llevó a ser una persona sencilla y humilde, aceptar su realidad y reconocer que necesitaba a Jesús. Miren, para caminar en esta vida con fe, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que necesitamos a Jesús. Aceptar que necesitamos a Jesús. Número 2, tenemos que aprender que el único que puede extendernos su favor es Dios a nuestra vida. No son otros, no son los familiares, no son los amigos. Quien nos puede extender su misericordia es Dios a nuestra vida. Y tercero, lo que tenemos que aprender nosotros de este pasaje es que entendamos que lo único que nos hace poder tener un encuentro con Jesús es la gratitud que puede haber en nuestro corazón hacia lo que Dios ha hecho sobre nosotros. ¿Cuánta gratitud tenemos que darle a Dios por todo lo que Él nos ha dado en estos años? Por el tiempo que nos ha cuidado, por todas las cosas que hemos tenido de parte de Dios y por todas las que tendremos más adelante si Cristo no viene antes. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en la fe, aceptando nuestra realidad, reconociendo que necesitamos a Jesús. ¿Cuántos necesitan a Jesús? Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Podemos estar llenos de lepra, pero alcancemos llegar donde está Jesús y clamarle a Él para que nos sane. Tú necesitas sanidad, yo también necesito ser sano, porque hay tantas áreas en nuestra vida que aún batallamos con los gigantes que viven en nosotros. Yo le decía en la mañana, mira, cuando entres a la tierra a poseerla, tienes que derribar a un anaseo. Y es muy probable que ese anaseo seas tú mismo. Tienes que derribar a ese gigante que vive en uno. ¿De qué me hablas? De un gigante llamado orgullo, vanagloria. El yo puedo, yo soy el único que la puedo hacer. Yo no necesito de Dios. Los leprosos aceptaron que necesitaban a Jesús. Si tú no aceptas que necesitas a Jesús, seguirás viviendo en la lepra y estarás expuesto a morir fuera del campamento. Pero una fe que desafía a querer vivir una vida distinta es cuando uno se atreve a acercarse a Jesús, no importa la condición en la que estás. Hace muchos años había la oportunidad de unos bautizos. Me acuerdo perfectamente bien de una persona que le pregunté, y le dijo, ¿por qué no te bautizas? Mire, él ya llevaba más de 10 años con nosotros congregándose. Y le pregunté ese día, ¿y por qué no te vas bautizado? ¿Sabes qué me dijo? Es que todavía siento que no es tiempo. Oye, después de 15 años de estarte congregando, todavía no es tiempo. Tremendo, ¿no? Imagínate. ¿Cómo podemos vivir una vida así cuando todavía está en un pie si me decido o no me decido? Si creo o no creo. La fe no se basa en los hechos que pienso ver. La fe se basa en lo que yo no veo y creo. ¿Me escucharon? La fe no se basa en lo que yo veo. La fe se basa en lo que yo creo que Dios puede hacer en mi vida. De eso es la fe. De lo que yo creo que Dios ha dicho y que sucederá. En eso se basa la fe. Por eso Abraham, cuando salió y no sabía dónde ir, él salió creyendo lo que Dios le había dicho. Cuando Dios le dijo, llévate a tu hijo y ofrécemelo en holocausto, de la misma manera le creyó. Y en el camino sucedió el milagro. Cuando iba ahí con su hijo Isaac a ofrecerlo,
El niño le dice: papá, todo está bien, está la leña, está todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le contestó? Dios proveerá el cordero. En el camino, él recibió el amor y la misericordia de Dios. Tú tienes que levantarte. Tú no te puedes quedar ahí estático o estática esperando a ver qué suceden las cosas. Tú tienes que levantarte como los leprosos e ir en búsqueda de aquello que Dios te prometió que te iba a dar. Hay un monte que conquistar. Hay un anaseo que hay que sacar de ahí. Pero ese anaseo no saldrá de ahí si antes no hay alguien que se levante con la espada del Espíritu y pelee contra el anaseo. Tú no podrás ser libre, sano de aquella situación que te está agobiando si tú no empiezas a levantarte en fe hoy y empezar a caminar y decir: Dios, tú lo has dicho, yo te creo, y yo me levanto esta mañana y empiezo a caminar creyendo que recibiré la promesa que tú me has dado. Yo no voy a esperar a que otros se levanten, que otros me ganen. Yo me voy a levantar. Yo voy a entrar a Hebrón y voy a sacar al anaseo de ese lugar, porque esa tierra me pertenece, porque esa tierra es mía. Dios me la dio. Dios me dio mi familia, Dios me dio a mis hijos. Yo no voy a permitir que el diablo venga y destruya a mi generación. Están aquí. Pero necesitamos Caleb. Necesitamos hombres que reconozcan que están en una condición donde necesitan de Dios para salir adelante. Yo quiero que cierres por un momento tus ojos. Y tú eres el indicado, no soy yo en este momento para orar. Eres tú, soy yo mismo. Cada quien en lo individual, cada quien en lo personal sabe con qué anaseo está peleando. Sabe cómo está la lepra en tu propia vida, en mi vida. Cada quien sabe. Hoy tú puedes salir de aquí y en el camino a tu casa recibir el milagro. Pero si tú te quedas solamente expectante, como aquellos hombres, nada más escuchando las malas noticias y no levantándote como Caleb, que en su corazón estaban las palabras de Dios, y que se levantó y dijo: vamos, Dios nos ha dado esta tierra, Dios me ha dado mi familia, Dios me ha dado mis hijos, vamos a levantarme a pelear. Tengo las fuerzas que Dios me da para salir adelante. Aún tengo fuerzas todavía para pelear. Aún tengo fuerzas todavía para levantarme todos los días a las 5 o 6 de la mañana y orar por mi familia. Todavía tengo fuerzas. Dios me ha renovado mis fuerzas para levantarme y seguir peleando la buena batalla de la fe. Yo no estoy derrotado. Tú no estás derrotada. Quienes se sientan así no tienen fe, no tienen esperanza. Quienes le creen a Dios se levantan y dicen: esa es la tierra que Dios me dio, ese es el Hebrón que Dios me dio. Yo iré en el nombre del Señor y tomaré esa tierra, tomaré mi heredad, porque es para mí y para mi familia. Hoy estamos aquí en este inicio de año y es tiempo de ir en búsqueda del Dios que transforma y cambia vidas,
de aquel Jesús que quita la lepra de mi vida, de aquel Jesús que me dice: ve, cree en lo que yo digo y serás sano tú y serás salvo tú y tu casa. Pero necesitamos hombres de fe, mujeres de fe que le crean a Dios, que salgan como aquellos leprosos salieron del campamento, salieron de aquel lugar y fueron rumbo a buscar a Jesús. Ellos no esperaron que Jesús llegara ahí, ellos fueron en búsqueda de Jesús. Si tú te quedas este año estática, hermano, hermana, solamente verás pasar los milagros de Dios en la vida de otras personas, pero tú no recibirás nada, porque no fuiste capaz de levantarte y creerle a las promesas de Dios. Quizás ahorita no pase nada, pero en el transcurrir de los días, de los años, mientras tú sigas creyendo la promesa de Dios, algo sucederá, algo pasará, porque Dios no olvida su promesa. Dios no olvida su pacto. Levántate esta mañana, toma la espada del Espíritu y empieza a pelear. Hay muchos anaseos que destruir, hay mucha tierra por conquistar, pero solamente Dios le da la victoria a aquellos que se atreven a creerle, aquellos que se levantan y dicen: yo voy, yo entro y yo tomo por posesión lo que Dios me ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias, Señor, por este día, por la palabra compartida en este lugar, porque no es una palabra motivacional, es una palabra que viene de tu mismo corazón, Dios, que se transmite tal y como es, para fortalecer, para levantar al caído, para darle esperanza al que no la tiene, y para sacar, Señor, del lugar donde no deberían de estar al que se encuentra o a los que nos encontramos en lugares de lepra. Señor, ayúdanos en este año a tener una fe desafiante, una fe que pruebe nuestros corazones de que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos y levantémonos en este año y tomemos autoridad en el nombre de Jesús, porque lo que Dios nos ha dado tenemos que ir en búsqueda de ello. Podrás ponerte de pie. Levanta tus manos ahí. Dile: Señor, he aquí mi vida. Tengo las fuerzas para salir adelante. Tengo tu palabra en mi vida para salir adelante. Tengo tu Espíritu, Señor, para salir adelante. Tengo tus promesas para salir adelante. Yo no puedo quedarme más estático esperando que otros se muevan. Yo iré, yo me levantaré e iré. Yo no voy a esperar que otros se decidan hasta que ellos quieran. Yo iré y obedeceré. Yo iré y tomaré la tierra que Dios me ha dado. Yo tomaré mi Hebrón. Yo iré y conquistaré esa tierra, porque Dios me ha dado la promesa.
yo iré en búsqueda de mi sanidad también. Yo iré en búsqueda de mi sanidad, tanto física como espiritual. Y mi esperanza es Jesús. Mi sanador es Jesús. Mi libertador es Jesús. Y regresaré y le diré: papá, gracias por lo que has hecho en mi vida. Primero tú, Señor, en mi vida, y después lo demás. Primero tú y después lo demás. Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, ora ahí un rato. Es tiempo de levantarnos ya. Ya no te quejes más. Ya no digas estoy cansado, cansada. Dios renueva tus fuerzas hoy y te da las fuerzas como la del búfalo para salir adelante. Caleb dijo: yo tengo 85 años y tengo una fuerza como cuando tenía 40. Ahora tengo más fuerzas que hace 40 años. Así que me levanto y voy a tomar mi heredad, a tomar lo que es mío, a rescatar lo que es mío. Así como David se enfrentó con el gigante y dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo con mis fuerzas. Yo no vengo con mis emociones. Yo vengo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vengo a derribar al anaseo. Vengo a destruir en el nombre de Jesús la lepra que hay en mi vida. La única manera es desafiar la propia fe, que muchas veces estamos esperando que sucedan las cosas y no nos levantamos creyéndole lo que Dios ha dicho. Abraham luchó esperanza contra esperanza. Él le creyó a Dios cuando le dijo: te voy a dar un hijo. Y pasaron los años y la promesa no llegaba. Y él veía cómo se desgastaba su piel y cómo todo pasaba y la promesa no llegaba. Pero cuando Dios dio la promesa, Dios la cumple. Hay veces que nosotros en nuestra desesperación no hacemos llegar la promesa de Dios a nuestra vida. O nos desanimamos y dejamos todo ahí a la borda y no seguimos adelante. Levanta tus manos ahí en lo alto y dile: Señor, ayúdame a vivir una fe desafiante este año, creyéndote en todo, aun en los momentos que parecieran no ser gratos. Quiero creer en tu palabra, quiero creer en tus promesas, quiero vivir este 2022 creyendo que tengo un Dios de poder, que el brazo de Jehová está conmigo, que el Espíritu de Dios está conmigo. Quiero caminar este año en fe, no dudando en ningún momento, absolutamente nada. Yo le creeré a Dios este año y pondré mi fe y mi esperanza en el Dios de mi salvación. Señor, en el nombre de Jesús, vamos a adorar por un momento a Dios. Es tiempo de levantarnos como iglesia, hermanos. No podemos vivir
en miedos, en temores, en incertidumbres. Es tiempo de creer a un Dios vivo. ¿Cuánto creen que Dios está vivo? Él está vivo. Y la Biblia dice que un día vendrá Él. Así que mientras eso no suceda, caminemos en fe este año. Sigamos adelante creyendo con todo nuestro corazón. Y mire al